Pues la reflexión parte un poco del máster del Instituto Juan Pablo II sobre pastoral familiar. Entonces, en los distintos trabajos que uno realizaba y las lecturas que nos pedían que hiciéramos, pues bueno, siempre aparecía, ¿no?, en los documentos de la Iglesia y pues el valor del perdón en la vida del matrimonio, ¿no?, como algo a cuidar y algo a afrontar que muchas veces no es fácil. Y desde ahí pues surgió en mí el poder, reflexionar o poder profundizar un poquito más, ¿no? Y de ahí nace pues este trabajo, que más o menos intenta recorrer en una primera parte una visión más desde el hombre, antropológica del perdón. Sobre todo sigo a un autor polaco, Jankélewisz, que pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues ante el sufrimiento que vivieron, hicieron una reflexión importante sobre el perdón y hasta dónde es posible perdonar, ¿no? O hay un perdón, o hay cosas que son imposibles de poder perdonar, ¿no? Aprender también de Jesús cómo él vivió el perdón y después en el sacramento del matrimonio, ¿no?, como el perdón en la vida matrimonial es un valor importante, fundamental para sanar heridas, para de nuevo no reconducir, sino rehacer o potenciar o recrear de nuevo ese amor que uno ha recibido, ¿no?, o que los dos se han prometido en ese proyecto de vida en común. Entonces, partiremos de cómo hoy en día el perdón es una palabra que a veces se banaliza, que se queda como mera excusa y no se entra de verdad en lo que eso supone, ¿no? También este autor Jankélewisz plantea al principio cómo la persona, a la hora de acoger la ofensa, muchas veces crea como unos mecanismos de defensa, ¿no?, como un escudo al defenderse ante esa realidad de la ofensa recibida, que los llama pseudoperdones o falsos perdones, porque él entiende que el perdón es un acontecimiento, ¿no?, que rompe esa situación. Incluso lo llega a decir así, es un kairos, ¿no? Es como un nuevo tiempo que ante una ofensa que uno pide una justicia y reclama el ofendido esa justicia que es real, es capaz de con el perdón crear algo totalmente nuevo, ¿no?, superar ese deseo, ese resentimiento, ese rencor, y antepone un bien mayor, que es el bien común, que es el bien de ese amor que los dos se prometieron ante esa necesidad de pedir una justicia. Entonces vamos a ir viendo estos pseudo perdones que este autor Jankélewisz en su libro El perdón nos presenta. El primero sería el tiempo, ¿no?, que solemos acudir a él muchas veces, ¿no?, de decir el tiempo lo cura todo. Es decir, que esa acción que me ha ofendido, con el paso del tiempo se olvidará, ¿no?, y todo volverá a la normalidad. Es decir, confiar en el paso del tiempo es asociar al olvido, pero el tiempo también es conservar, donde quedan depositados los recuerdos, ¿no?, y ahí la memoria tiene un valor importante y además nos puede jugar una mala pasada, porque yo creo que he olvidado una cosa, pero en el momento más impensable o menos impensable aparece, y cuando recuerdo esos recuerdos se modifican y se suelen modificar buscando el propio interés, ¿no? Todos podemos tener la experiencia de recordar hechos pasados, pero ya no los recordamos como sucedieron, sino como yo les he vivido, ¿no? Es decir, en esta situación, en este querer pensar que el tiempo lo cura todo, la persona se queda en el resentimiento, ¿no?, y se aferra al pasado. Si decíamos que el perdón aparece como un acontecimiento que rompe la lógica humana, hay una decisión
de recuperar la comunión conyugal, ¿no? Y aunque la memoria en algún momento dado me recuerde esa falta, esa ofensa grave que yo he podido sentir y vivir, se hará sobre un acontecimiento ya vivido, que es el perdón, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de recordar, recuerdo las cosas desde el perdón que he sido capaz de dar o que he recibido, ¿no? Es decir, que se ha antepuesto un bien mayor, que es el bien conyugal y el bien de la familia. Otro tipo de pseudo-perdón, nos dirá Yankelevich, que es el desgaste, ¿no? Que está unido un poco al anterior. Es decir, el ofendido va asumiendo los errores del otro como algo normal, se justifica la falta por su forma de ser, por su carácter. Entonces, nos dirá Yankelevich que no se daría el perdón porque no hay una toma de postura contra el acto del mal. Es necesario, por lo tanto, que se dé un diálogo sincero, porque en el matrimonio ambos son llamados a ser una ayuda para el otro, ¿no? Y tienen que ayudarse a descubrir las situaciones que generan pues, molestias para poder corregir, ¿no? Y para poderlas superar. Otro tipo de pseudo-perdón sería como la intelección, ¿no? Como el querer comprender intelectualmente las situaciones. Pondríamos la razón por encima de todo. Es necesario ser objetivos a la hora de reflexionar y a la hora de dialogar y de ver la realidad de la ofensa, pero tampoco podemos absolutizarlo, ¿no? Porque nos dirá este autor que el perdón se puede quedar o se puede reducir a una excusa. Es decir, que el perdón se rebajaría a comprender y siempre se utilizaría para exculpar, ¿no? El perdón, en este caso, no perdona porque se dio esta circunstancia, porque esta persona tuvo un mal día, porque está atravesando en el trabajo, que es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero tampoco se tiene que absolutizar, ¿no? Es decir, el perdón no busca un razonamiento lógico, ¿no? Sino que es necesario el reconocimiento de la culpa para que se pueda dar el perdón, ¿no? El perdón no se puede justificar, ¿no? Aparece siempre como algo gratuito y inmerecido, ¿no? Es decir, el ofensor, por un lado, hace un reconocimiento de su culpa y se pone en manos de aquel que ha recibido la ofensa, y puede recibir el que no sea perdonado o que la otra persona necesite tiempo para poder dar ese perdón, porque no se puede obligar a perdonar, como veremos, ¿no? No se puede justificar, siempre aparece como un acto que rompe, ¿no? Y que aparece como algo gratuito, ¿no? También nos dirá otro tipo de pseudo-perdón que es, él lo llama la altiva clemencia, ¿no? Es decir, no se niega la ofensa, pero el ofendido no daría importancia al daño recibido. Es como que el ofendido se pone por encima del ofensor, ¿no? Es decir, cree que el poder dar el perdón depende totalmente de él, y nos dirá Yankelevich que el quedarse ahí en esa superioridad anula la parte de sacrificio y de gratuidad que se da en el auténtico perdón, ¿no? Es decir, en este caso, para el ofendido es una oportunidad para demostrar su superioridad, ¿no? Y podría quedarse en un chantaje emocional, ¿no? Es decir, mira qué bueno soy, que soy capaz de, y en un momento dado, en otra ofensa, al revés, pues se puede decir, oye, pues yo en esta ocasión fui capaz de perdonarte y tú ahora no eres capaz de dar este paso, ¿no? Como que me quedo por encima de la otra parte, no se queda en una relación de igualdad. También nos hablaría este autor de la avaricia espiritual, ¿no? Es decir, cuando el ofendido utiliza la ofensa como una oportunidad de perfeccionamiento personal. Es decir, la ofensa sería como un reto de superación. Es decir, que está tan encerrado en sí mismo que lo único que le interesa sería, de nuevo, demostrar que es mejor que el otro, ¿no? Es decir, se mueve ahí en una soberbia y el perdón aparecería como mero voluntarismo, ¿no? Es decir, es mi propia persona, mi propia fuerza de voluntad la que es capaz de demostrar que soy superior de la otra persona, ¿no?
Es decir, no reconoce el ofendido en este caso el esfuerzo que el ofensor realiza a la hora y el camino que ha realizado de reconocimiento, de arrepentimiento, de acercarse a la otra persona, de reconocer el mal que ha causado, ¿no? Y por último, le llama la liquidación, ¿no? Es decir, que la única intención es resolver cuanto antes y de forma definitiva el conflicto o el mal recibido. Es decir, y lo peculiar es que el ofendido se adelanta al ofensor, ¿no? Es decir, se renuncia a la verdad. No le interesa lo que el ofensor le pueda decir, ¿no? Lo único que quiere es, ante esa situación de inestabilidad, de tensión, liquidarlo rápidamente y continuar como si nada hubiera pasado, ¿no? Dentro de esto, de este punto más de la antropología, veríamos ahora cuál es la naturaleza del perdón, ¿no? Es decir, qué condiciones podrían ser necesarias para que el perdón sea auténtico. Por parte del ofendido es necesaria la libertad. Es decir, una persona no puede ser forzada a perdonar. Él es el que toma la decisión de perdonar. Es un acto que va a superar la justicia humana, ¿no? De querer ser restituido en lo que él considera que ha sido una ofensa, ¿no? Es consciente o tiene que ser consciente de lo que ese paso va a suponer para él y para el ofensor, ¿no? Y tiene que ser consciente del mal que se le ha infligido, ¿no? Es decir, que ante el mal recibido, el arrepentimiento, la petición de perdón, hacen que el ofendido recupere su dignidad. Porque en el fondo el mal que uno ha recibido esconde un mensaje, ¿no? De decirle al otro que no es importante. Y el reconocimiento de ese mal por el ofensor sitúa de nuevo a la otra persona en un plano de igualdad. ¿Qué características se deberían de dar en el ofensor, en aquel que comete el mal? Es decir, toda la persona que lleva a cabo un determinado tipo de acción es responsable de ella. Es decir, no es infligir un mal de una manera causal, ¿no? Sino intencionadamente. Es decir, que es un mal intencionado. Por lo tanto, es necesaria la conciencia, es decir, la persona ha de ser consciente de que su acción ha sido injusta con la otra persona. Es decir, si no se da esa conciencia, es muy difícil que se llegue al arrepentimiento y que se pueda dar lugar al perdón. Y el perdón pertenece a ese ámbito de la experiencia en que se tiene que dar en toda su radicalidad, ¿no? Por eso también Jacques Lewis habla de como tres momentos, ¿no? Como acontecimiento, como relación y como remisión ilimitada. Es decir, a la hora de hablar del perdón como acontecimiento, lo sitúa en ese kairos, ¿no? Es decir, es un suceso que tiene relevancia, ¿no? Que llega a la vida de la persona de forma no prevista. Es una marca que nos recuerda lo que ha sucedido en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo nos abre una nueva perspectiva. Pide de nosotros una respuesta. Es decir, no supone comenzar de nuevo, sino que conocer algo más de la otra persona, lo que hiere su sensibilidad y comprobar si es capaz del perdón, ¿no? El perdón siempre como acontecimiento nos desborda, ¿no? Y en el matrimonio tanto a las dos, tanto al que lo recibe como al que lo concede. Es redescubrir de nuevo el porqué de su amor, ¿no? Y les llama a dar una respuesta ante ese amor que se han manifestado. El perdón siempre va a suponer como una ruptura en el curso natural. Es decir, lo propio a nivel humano es pedir justicia, ¿no? Y el perdón va a romper esa forma de actuar. Abre un nuevo horizonte. El perdón aparece como un amor que se entrega hacia el otro, va a la persona, no se quedan los hechos, va a la historia de amor que juntos decidieron realizar. Es decir, que el perdón tiene fecha en el calendario y por lo tanto tiene repercusiones tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Es decir, se tiene que hacer real, se verifica en el quehacer cotidiano, ¿no? Es decir, he recibido el perdón ante un mal que he cometido,
Eso me hace reflexionar sobre mi actitud y, por lo tanto, sobre mi respuesta después en la vida, ¿no? Es decir, queda marca, ¿no? Es decir, en la vida verifico que ese perdón que se me ha concedido me cambia, me transforma, me hace ayudar a ver a la otra persona tal y como es, ¿no? Es decir, es el deseo de ayudar y de buscar el bien del otro, ¿no? Yankelevich dirá que el perdón aparece como un instante, pero con consecuencias irreversibles, que puede hacer o que puede provocar que el hombre tome en serio su existencia, ¿no? Y desde ahí la importancia de educar en la responsabilidad, ¿no? Cómo la razón tiene que iluminar nuestros deseos para buscar siempre aquello que es bueno, ¿no? Enseñar que la persona o que la libertad de la persona debe caminar hacia el bien y la verdad. Y esto es un camino a realizar progresivamente, ¿no? En el perdón, sobre todo, es importante la gratuidad, ¿no? En el perdón no se busca ningún interés. Esa es una expresión de amor. Lo único que se busca es el amor a la otra persona, el bien de la otra persona, por lo que ella es y por lo que significa, ¿no? Y sobre todo es ir a favor de, buscando lo bueno para el otro. El perdón tiene que superar como dos obstáculos, ¿no? Por un lado, el agravio sufrido por el ofendido y por otro, la culpa del ofensor, ¿no? Y los vence renunciando al rencor, a los sentimientos de venganza y renunciando al castigo, ¿no? También hablaba de la relación, ¿no? Es decir, Yankelevich, a la hora de hablar de relación, dice hay que distinguir entre la persona y el mal que se ha cometido. Por lo tanto, en esa distinción la persona siempre es mayor que la ofensa, ¿no? Es decir, a la hora de afrontar el perdón surge un riesgo, ¿no? Por un lado, que el culpable no acepte de buen grado el perdón que se le concede, porque supone aceptar su culpabilidad, y por otro, que el ofendido, al perdonar, se sitúe en un grado de superioridad, ¿no? Por eso nos dice que el arrepentimiento aparece como un valor esencial para que se pueda dar el perdón. El ofensor tiene que mostrar, ¿no? Y reconocer que es verdad, que se ha equivocado, y manifestar un deseo de recuperar la comunión que ha quedado rota por esa acción de ofensa, de mal hacia el otro. Y hay que tener en cuenta que es un acto de valentía, ser capaz de mirar la propia realidad, ver el mal que uno ha podido realizar para que se dé ese arrepentimiento, haya un reconocimiento por parte de la persona, ¿no? Y la tercera parte sería la remisión ilimitada, que nos quiere decir que el perdón se basa en la radicalidad, ¿no? Es decir, cuando se da el perdón se da sin reservas. Es decir, el ofendido, cuando da el perdón, lo que desea es crear una concordia duradera, es recuperar ese bien común que se ha perdido, ¿no? Lo que se muestra es buscar el bien del otro y se vuelca en conseguirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ofendido pues vive con las huellas del pasado, ¿no? Pero sin dejarse atrapar en ellas, ¿no? Como he dicho antes, a la hora de recordar o de que en la memoria aparezcan esos acontecimientos que han hecho sufrir, tiene que hacerse desde el perdón que ya se ha dado, ¿no? Y por lo tanto, de que uno ha sido capaz de buscar ese bien mayor, es el bien común del matrimonio, ¿no? Vamos a entrar ahora en una segunda parte que sería una perspectiva cristiana del perdón desde la figura de Cristo, ¿no? Nos dice San Juan Pablo II en Divis in Misericordia: descubrir en Cristo el rostro del Padre, que es misericordioso y Dios de todo consuelo. El hombre encuentra su vocación suprema en Cristo, mediante la revelación del Padre y de su amor. Aquellos con quienes vivimos no son extraños, sino prójimos, y objeto de nuestro amor. Desde el perdón que hemos experimentado de manera personal, se nos capacita para crecer en nuestro amor hacia los demás. Una de las novedades que Jesús va a introducir es el amor a los enemigos, y que va a constituir como la piedra de toque de la vida cristiana. Es
decir, que Jesús anuncia en ese amor a los enemigos en el Sermón de la Montaña una nueva justicia. Y por lo tanto esa nueva justicia supera la búsqueda de los propios derechos, ¿no? Al actuar de esa manera, el discípulo actúa como el Padre y por lo tanto se convierte en mediación del amor de Dios. Jesús nos ha mostrado con su vida cómo Dios se comporta con los que le ofenden. Y en ello ha basado las relaciones interpersonales. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos revela el rostro misericordioso del Padre y nos muestra también un profundo conocimiento del corazón humano. A la hora de ver brevemente, ¿no?, la parábola del Hijo Pródigo, por un lado vemos cómo el Hijo Pródigo descubre la dignidad perdida que le va a llevar a ponerse en camino, y este hecho muestra el primer paso del perdón, ¿no?, esa reflexión, ese reconocimiento del mal que ha cometido, que le lleva a arrepentirse y a la confesión de su propia culpa. Por otro lado está la misericordia del Padre, ¿no? En primer lugar, el Padre revela un gran respeto a la libertad del Hijo, pero no pierde la esperanza de su regreso. La acogida del Padre es un desbordamiento de gozo y de alegría por ese Hijo que vuelve, ¿no? El Padre es fiel a sí mismo, ¿no? Su actitud refleja la importancia de la dignidad que el Hijo ha recuperado. Y la iniciativa del Padre lleva como consecuencia la conversión, ¿no? Por ahí se nos mostraría cómo la finalidad de la misericordia es extraer el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo y en el hombre, ¿no? El Padre es fiel, a sí mismo sale al encuentro del Hijo mayor, para que no se quede en una justicia retributiva, sino que pueda vivir también desde otra lógica, ¿no?, la lógica del don, de ir más allá, de ver el bien y el camino que el Hijo que se ha ido ha realizado, ¿no? El Hijo mayor aparece como figura del que no quiere perdonar, ¿no? No acepta ni comprende el comportamiento de su Padre. Exige una justicia humana. Es decir, ante el mal que se ha cometido tiene que haber un castigo, ¿no? Y ante esa comprensión es incomprensible la actitud del Padre que perdona y que no exige cuentas. En esta figura del Hijo mayor, pues nos vemos muchas veces reflejados, ¿no? Descubrimos las dificultades para el perdón. Nos situamos ante el mal recibido y la dificultad, o que muchas veces la incapacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y tampoco somos capaces de reconocer el camino que se ha realizado por la otra persona, ¿no? Es decir, para dar ese paso de pedir perdón, ¿no? Es decir, esto supone para la otra persona en ponerse en manos y es presentarse en toda su debilidad, ¿no? ¿Cómo aparece la misericordia en la Escritura? Es decir, Dios ha revelado su paternidad en su relación con el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, lo primero que nos muestra es esa relación de desigualdad. El pueblo descubre a través de su historia que la elección de Dios y su paternidad siempre aparecen como perdón, aunque también aunque suponga una obediencia y un agradecimiento. Y en el Nuevo Testamento esta misericordia estará presente en la enseñanza de Jesús y sobre todo en su vida. No actuamos con misericordia para obtener méritos, sino que el perdón que de Dios recibimos mueve nuestra acción. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a mover nuestra voluntad, superar nuestros medios. Y es un camino de crecimiento, ¿no? Es importante vivir desde la virtud, que nos supone, que nos hace superar nuestro egoísmo. A la hora de hablar de la virtud sí que quería entrar un poquito en ella, porque es como nuestra respuesta ante la gracia que de Dios recibimos, ¿no? La virtud se define como la inclinación estable y permanente para hacer el bien, aunque nos cueste y aunque suponga un esfuerzo, y ser felices en ello, ¿no?
Y para ello es necesario ejercitarse, ¿no? Uno se ejercita adquiriendo hábitos. Es decir, con el hábito uno adquiere una cualidad, ¿no? Es decir, la persona actuando de cierta manera durante un largo tiempo va mostrando que esa cualidad que en un principio le cuesta se convierte en algo natural. Es decir, que la gracia de Dios no se nos impone, Él espera nuestra respuesta. La virtud sería, continúa en nosotros lo que ha iniciado la gracia de Dios, ¿no? Es decir, la virtud nos lleva a un camino de perfeccionamiento de la persona. Nos ayuda a que los deseos se concreten en actos reales y cotidianos en nuestra vida, ¿no? Las virtudes son importantes porque nos potencian, nos modelan y dan una forma particular de estar en el mundo y de actuar. Las virtudes se pueden ganar, pero también se pueden perder, ¿no? Para que una cualidad se convierta en un acto virtuoso, en un rasgo característico de la persona, supone, ¿no?, un trabajo realizado por esa persona, ¿no?, en el que va adquiriendo una nueva naturaleza. Si yo soy un perezoso y poco a poco me voy forzando a vencer esa pereza mediante actos, con el tiempo lo viviré de una manera natural, pero ha habido un camino, ¿no? Si yo soy un egoísta y voy forzándome a un camino de generosidad, realizado poco a poco, con esfuerzo, respondiendo a esa gracia de Dios, pues con el tiempo conseguiré que esa generosidad salga de mi persona de una forma más natural, ¿no? Descubrimos que en las personas se da una inclinación hacia el bien, ¿no? Hay una capacidad para la virtud. La persona es feliz cuando hace el bien. Pero para desarrollarse necesita ser ejercitada, ¿no? Es decir, la persona virtuosa hace el bien porque disfruta del acto bueno. Es decir, no hago el bien porque me siento obligado a hacerlo, sino porque realizando el bien encuentro la plenitud de mi persona, soy feliz, siento gozo en mi interior, ¿no? Si me sintiera como obligado, constreñido, no sería una persona virtuosa, ¿no? Quedaría en un mero cumplimiento, sino que yo actúo porque reconozco que esa virtud es bueno, hace crecer mi persona, cambia la relación con las demás personas desde el bien y por lo tanto respondo a esa gracia que el Señor me da, ¿no? ¿Por qué supone un esfuerzo? Porque la virtud, en primer lugar, lo que tiene que eliminar es un vicio, ¿no? Es decir, el vicio es un hábito que nos aparta del mal, que nos aleja del bien. Y hay que sanar esa personalidad herida por el pecado. Entonces la persona, tenemos que estar siempre alerta y viviéndolo como un camino de plenitud y de felicidad, ¿no? Siempre construyéndonos, ¿no? Santo Tomás, que estudia, ¿no?, y entra a fondo sobre la virtud, propone como 3 etapas, ¿no? En un primer momento, la virtud, más que hacer el bien, intenta vencer un mal, ¿no? Se esfuerza en vencer esa pereza, ese egoísmo. En un segundo momento, trabaja en progresar en el bien, ¿no? Una vez que ha conseguido vencer ese vicio, quiere progresar en ese bien, ¿no? Y en un tercer momento, lo que el hombre busca es unirse a Dios y gozar de Él, ¿no? Dice que este tercer momento se consigue en el cielo, pero bueno, estamos siempre ahí queriendo trabajar, progresando en ese bien que vamos adquiriendo, ¿no? Bueno, ¿cómo es la actitud de Jesús? ¿Cómo Jesús afronta las ofensas? ¿Cómo se relaciona con los pecadores, ¿no? Cuando Jesús perdona, ofrece el perdón, lo primero que muestra es el arrogarse una prerrogativa divina que no le corresponde, por eso es acusado por los fariseos, ¿no? Es decir, Jesús con el perdón revela su identidad. La actitud de Jesús comiendo con los pecadores y lo que eso suponía en la cultura en la que Jesús vive, hospitalaria, y que aceptar la invitación de una comida nadie lo hacía sin conocer qué personas iban a
o con qué personas iba a compartir la mesa, si eran de su misma categoría social o pues que Jesús acepte la invitación de comer con aquellos que eran considerados pecadores, revela que Él ha venido a llamar a aquellos que son pecadores y hacerles partícipes de la misericordia de Dios, ¿no? Pero la misión de Jesús también engloba a los que en aquel momento dividían entre puros e impuros, ¿no? También Jesús quiere introducir a los fariseos en esa lógica del don, en esa lógica del reino, pero su legalismo y la dureza del corazón les ciega, ¿no? Y les lleva a no entender a Jesús, ¿no? ¿Cómo va a vivir Jesús las ofensas, ¿no? Sobre todo el verlo un poquito en los momentos de la pasión. Jesús es consciente, con el tiempo, es cada vez más consciente de que el final de su vida será una muerte violenta y que esa muerte violenta entra en los planes de Dios, ¿no? Y lo que vemos en los relatos de la pasión es que Jesús reza por sus perseguidores, manifiesta la esperanza de la salvación por ellos. Su pasión es manifestación de un amor que busca provocar una respuesta en la persona, poder reconocer su error, cambiar la actitud de su corazón. Siempre en los relatos de la pasión Jesús da un testimonio de disponibilidad para el perdón y en el sufrimiento muestra en él la misericordia, ¿no? En ningún momento manifestó condena ni nada que fuera inicio de resentimiento. Es decir, cómo Jesús también afronta esos momentos duros en su vida desde esa lógica del perdón y el deseo de poder provocar un cambio en la actitud de aquellos que le entregan y de aquellos que le provocan ese sufrimiento. Desde ahí podemos decir que el hombre puede perdonar, ¿no? Con este título queremos decir cómo el hombre está llamado a perdonar, puede ir más allá de lo que pueda considerar justo, es posible renovar y reconstruir una relación, ¿no? Tampoco es caer en una visión ilusoria, es decir, somos capaces del mal y somos capaces de herir todos, ¿no?, a las personas que están a nuestro lado, y lo hacemos. Pero vivido desde la luz de Cristo, estas situaciones pueden ser afrontadas con la búsqueda del bien para todos, ¿no? Es bueno tener claro que no se puede conseguir solo, no está solo en la pura voluntad, sino que en la fe descubrimos la acción del Espíritu Santo que actúa en las facultades de la persona y que se traduce en efectos que yo constato en mi tiempo, en mi calendario, ¿no?, en mi propia historia. Necesitamos un proceso de conversión que es continua y que nos dura toda la vida y que es iniciativa y don de Dios. Pero esa iniciativa de Dios necesita de nuestra respuesta, de que es posible, demostrar que es posible vivir de otra manera, ¿no? Es decir, en este momento la memoria sería importante, pero para recordarnos la acción salvífica de Dios, ¿no?, cómo nosotros hemos sido perdonados, cómo Dios ha mostrado su misericordia en nuestra vida, ¿no? La actitud de arrepentimiento involucra al ofensor en el deseo de mover su voluntad para que tal hecho no se vuelva a producir, ¿no? Y el perdón aparecerá como una gratuidad, ¿no?, un don gratuito que se da en el deseo de ambos de nuevo recuperar el bien que se ha perdido y de seguir construyéndolo, ¿no? Por lo tanto, el perdón afecta a toda la asistencia y afecta a las dos personas, ¿no? Y entraría ahora un poco en el perdón en el sacramento del matrimonio, ¿no? En primer lugar, ver la riqueza y el valor del sacramento del matrimonio. Es decir, cuando dos personas que se casan con las palabras del consentimiento, pues uno puede sentirse sobrecogido o pequeño, ¿no?, preguntarse si uno va a ser capaz de realizarlo. Este compromiso aparece como un ideal, es amar desde una donación total de mi persona hacia el otro,
Y esto vivido en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿no? Pero si la Iglesia nos lo presenta como el momento en el que el hombre y la mujer se constituyen en matrimonio, es porque es posible vivirlo. Es posible realizarlo no apoyado solo en las fuerzas humanas, sino que es un sacramento, nos apoyamos en la gracia que Dios nos da, y una gracia que nos acompañará todos nuestros días, ¿no? En primer lugar, el matrimonio aparece como una institución, ¿no? Y con esta palabra institución queremos designar los elementos que determinan, ¿no?, el originarse y el desarrollo de esa forma de relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Es decir, cómo en el matrimonio se dan unos bienes que reclaman la presencia de una institución, ¿no?, que cuida, que protege, porque es una ayuda para las personas, para que no sean tratadas como un medio, y se dan unas implicaciones jurídicas y éticas que buscan salvaguardar la vida matrimonial como un bien para los esposos, para los hijos y para la sociedad, ¿no? Una de las finalidades del matrimonio es la transmisión de la vida y la educación de los hijos, ¿no? Por lo tanto, es necesario, ¿no?, unas normas éticas, jurídicas, que permitan acoger a los hijos y su desarrollo, ayudándoles en todas las etapas de la vida, ¿no? Es decir, que los hijos sean acogidos y amados por sí mismos, no por lo que vayan a conseguir o realizar en la vida, sino por lo que ya son, ¿no? Es un bien para la sociedad, ¿no? Es decir, que el matrimonio atañe a la sociedad. Es decir, la familia que se funda en el matrimonio se integra dentro de la sociedad. Es decir, no es algo privado, el matrimonio no es algo privado. Es el compromiso del hombre y la mujer de unirse en el matrimonio, constituye un bien para la propia sociedad. Dos personas deciden amarse y crear un proyecto de vida en común. Mostrar en medio de la sociedad que su amor es un signo de un amor mayor que sostiene el suyo, el amor de Dios. La acogida de los hijos, su educación, les llevará a entrar en un contacto con múltiples facetas de la propia sociedad, donde el propio matrimonio interacciona, colabora, busca ese bien y transforma la realidad, ¿no? Por eso el matrimonio cristiano aparece como el designio del amor de Dios para la humanidad, ¿no? Y este amor de Dios que se manifiesta en el matrimonio es un amor de entrega, es un amor total, es un amor exclusivo y busca siempre el bien del otro, ¿no? ¿Qué características tiene el amor conyugal? Nos dirá la Constitución dogmática del Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 49, que el amor conyugal es plenamente humano, es total, es fiel y exclusivo y es un amor fecundo, ¿no? El amor es algo propio y exclusivo de la persona. Solo la persona puede amar, ¿no? Y solo son actos de amor los que la persona realiza. El amor supone una elección. Nos hace descubrir el amor del otro en sí mismo, en su dignidad. Se ama a la otra persona porque es un bien en sí mismo. Es un amor total. Se ama a la persona y de una manera definitiva, ¿no? Se quiere el bien del otro y a la vez como un bien propio, ¿no? Es un amor fiel y exclusivo. Es decir, el amor conyugal ha de tener la característica de la fidelidad, ¿no? Conlleva la donación sin reservas ni condiciones, porque el amor de los esposos es un don libre y gratuito, ¿no? Y es un amor fecundo, ¿no? Por su dinamismo, el amor conyugal está llamado a prolongarse en nuevas vidas. No se agota su amor en los esposos, ¿no? Es decir, es la apertura a la fecundidad es un criterio de autenticidad, ¿no? Porque el amor conyugal es esencialmente un don. El matrimonio, por lo tanto, como una comunidad de vida y amor, ¿no? Es decir, la unidad de los esposos es tan fuerte que les lleva a compartir todo un proyecto de vida, lo que tienen y lo que son. Esta comunidad ha nacido por la propia decisión libre de los dos, ¿no?, que con su consentimiento hacen realidad. En su matrimonio, el único poder de que disponen es de amarse. Y están llamados a descubrir que su misión entronca con la vocación bautismal a la santidad.
En su vocación a la santidad, los esposos están llamados a vivir y explicitarla en su vida matrimonial. Concretan su vocación bautismal en su vida matrimonial, queriendo vivir en ella todas las características del amor entre los esposos, ¿no? Vivir el matrimonio como vocación supone descubrir que en él los esposos desarrollan su bautismo. En su vida de esposos se identifican con Cristo, ¿no? Se ayudarán a vivir su amor como entrega, como oblación, buscando siempre el bien del cónyuge, y en esto encontrarán su plenitud y su felicidad. Para ello, para poderlo llevar a cabo, es necesario que los esposos vivan con dos sacramentos con intensidad, ¿no? La Eucaristía y la penitencia. El matrimonio en la Eucaristía es participación y signo de la alianza del amor de Cristo con la Iglesia. Por lo tanto, los esposos participando en la Eucaristía, viviendo la Eucaristía, es una ayuda para vivir su entrega, para no encerrarse en su egoísmo. Animará la entrega de su propia existencia y se sentirán llamados a vivir su vida familiar al estilo del amor de Cristo. Y el sacramento de la penitencia. Estamos llamados a la conversión. Reconocemos con humildad nuestro pecado que daña la vida familiar y encontramos la gracia para que el perdón recibido sea también un perdón para entregar. En el sacramento de la penitencia se encuentra la ayuda para no caer en el resentimiento, sino para poder dar el paso de nuevo a la comunión. En el sacramento de la penitencia son fortalecidos para superar los miedos y confiar en el otro. Desde aquí se ve cómo Cristo introduce una luz nueva en el obrar del cristiano. Así la dimensión más humana del perdón visto en la primera parte pues queda enriquecida desde el misterio del amor y de entrega de Cristo. Y resplandece una nueva forma de amor. No excluye los sufrimientos ni los problemas que la vida presenta, que los acontecimientos de la vida nos presentan, sino que nos ayuda a integrarlos en el amor y en la misericordia del corazón de Cristo.